Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Ya hacía días que no hacía ningún video y pues por ahí dije, bueno, voy a compartirles un tema. Voy a compartirles un tema. Y el tema que vamos a ver hoy, chicos, así de una manera muy, a grosso modo, como decimos, ¿no? Bien puntual, cositas bien puntuales. Es un tema, digamos, que de repente los alumnos de colegio de último año o estudiantes que estén llevando la clase de cálculo, pues por ahí les puede llamar un poquito la atención. El tema del cual les estoy hablando o son, mejor dicho, las famosas integrales. Yo sé que muchos ya han escuchado, tal vez ya han escuchado el nombre antes. Y pues nada, vamos a hablar un poquito sobre las integrales. Vamos a tocar conceptos muy, muy básicos, tanto de la teoría y de la práctica. Porque por ahí, cuando nosotros estamos llevando la clase, cuando nosotros hacemos integrales, utilizamos la famosa fórmula, ¿no? La famosa fórmula y hacemos las integrales y ya está, pero muchas veces no terminamos de entender o no terminamos de comprender el porqué de las cosas, sobre todo en estos temas de matemáticas. Simplemente utilizamos una fórmula que ya se nos está dando y la utilizamos a la perfección. No nos enteramos ni siquiera de la aplicación que eso tiene en la vida cotidiana. Ni siquiera nos preguntamos, hombre, ¿quién inventó esto? O sea, ¿quién fue el genio? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Entonces, vamos a ver, como les digo, un poquito, nada más, vamos a ver un poquito sobre las famosas integrales y ese famoso concepto que todos, digamos, que se nos da, ¿no? Cuando estamos estudiando, que es el área debajo de una función o el área debajo de una curva, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poquito de qué va todo esto. Entonces, espero que les guste. Hice algunos dibujos, soy pésimo con los dibujos, pero vamos a ver qué nos sale, ¿ok? Voy a empezar a compartirles la primera pizarra y, como les dije, soy malísimo con los dibujos, pero por ahí intenté hacer algo para que todos podamos ir viendo, ¿ok? Ya estoy viendo que sí funciona. Ok, esta figura que ustedes tienen al lado izquierdo, esta figura, ¿ok? Representa más o menos, o yo quise representarla de esta forma. ¿Ok? Esta es la figura. Como ustedes pueden ver, es circular. Aquí tenemos una pequeña parábola, ¿ok? Que es circular, ¿ok? Entonces, cuando se intentaba calcular el área, cuando se intentaba calcular el área de este tipo de figuras circulares, ¿ok? Cuando se intentaba calcular el área de este tipo de figuras circulares, grandes matemáticos se encontraban con este pequeño dilema, ¿ok? Se encontraban con este pequeño dilema. ¿Qué era o cuál era una de esas técnicas que utilizaban para poder calcular el área, digamos, de figuras que tienen límites esféricos o límites circulares, para que vayamos entendiendo? Entonces, incluso Arquímedes fue uno de los que dijo, bueno, llenemos ese espacio con rectángulos y luego calculamos el área de los rectángulos, lo sumamos y vamos a tener el área de esa figura aproximadamente. Porque si se fijan, más o menos, yo quise aquí hacerles como una pequeña demostración. Colocamos los rectángulos, tantos rectángulos como sea posible, ¿no? Aquí los tienen todos. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían en ese tiempo? Si se fijan, quedaban huecos. Siempre quedaban huecos que no nos daban el área exacta de esa figura. Siempre quedaban huecos. Entonces dijeron, bueno, hagamos más pequeños los rectángulos. ¿Qué pasa si nosotros los hacemos más pequeños? Entonces, más o menos pretendían hacer algo así. Entonces, hacían los rectángulos más pequeños, ¿no? Que ver ahí un espacio. Sin embargo, tenían o se les presentaba el mismo dilema. Uy, aquí agarré la otra cosa. Se les presentaba el mismo dilema que era, quedaban huecos. Uy, aquí agarré la otra cosa porque siempre quedaban huecos. ¿Ok? Aquí vamos a hacer uno, quito improvisado. Quedaban huecos, por muy pequeño que fuera el rectángulo, siempre quedaban unos huequitos acá que no
no les permitía calcular el área exacta, ¿ok? Exacta de esas figuras que tenían límites circulares, como esta que está aquí, que ya les digo yo que traté de hacer algo muy parecido, ¿ok? Entonces, ese fue un dilema que, como les digo, muchos de los matemáticos más importantes estaban trabajando, ¿no? Para resolver cómo encontrar el área de este tipo de figuras. ¿Por qué? Porque la técnica de medir el área de los rectángulos y luego sumarlas encajaba perfectamente en figuras que eran planas. Ahí no había ningún problema porque estaban utilizando las unidades. ¿Okay? Utilizaban esto, por así decirlo, como una unidad. Aquí teníamos una unidad, aquí teníamos la otra unidad, entonces ahí no había ningún problema porque no quedaban huequitos. ¿Estamos? Entonces, existieron dos genios. Existieron dos genios a los cuales, digamos, deberíamos darles las gracias porque ellos, de maneras separadas, ¿ok? De maneras separadas, lograron dar con este acertijo o lograron dar con este problema. Y les estoy hablando de nada más y nada menos que Newton y Leibniz. ¿Ok? Ambos matemáticos, físicos, que para hablar de ellos, digamos, tendría que hacerlo en otra ocasión porque eh, es tanto, digamos, las aportaciones que ellos tuvieron. No hablemos de Newton, por favor, que es el padre del cálculo. Entonces, eso solamente como dato histórico, ¿no? Que fue gracias a ellos que nosotros logramos, hoy en día, bueno, que en ese momento lograron dar con esa pega. Cómo calcular el área de figuras que tenían límites circulares, como esta de acá, ¿ok? Entonces, ellos, digamos, comenzaron o se plantearon lo siguiente. Comencemos con una figura, o por así decirlo, comencemos con una función, que más o menos ya espero lo que sea, que ustedes estén al tanto de lo que es una función. Ahora les voy a mostrar la siguiente pizarra para que más o menos vayamos viendo todo esto, ¿no? Recordemos que queríamos medir el área que está debajo de una función. Por aquí les puse unos cuadros que ya les voy a decir para qué sirven. Los voy a poner por acá los dos. Recuerden que el dilema era calcular el área por debajo. Queríamos encontrar cuál era esta área, ¿ok? Hasta cierto punto de X. Hasta cierto punto de X. Hasta acá, por ejemplo. Queríamos calcular cuál era el área que estaba acá. Entonces, eso es lo que ellos querían calcular. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a calcularla con una recta, ¿ok? Una recta. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, ojo, esta es una recta, no tiene límites circulares y es la famosa función de f de x, ¿verdad? Igual a x o y igual a x, ¿ok? Y igual a x. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a ir utilizando las unidades. Vamos a ir utilizando cada unidad como las figuras amarillas, son estos cuadrados, esos van a ser una unidad. Entonces, como estamos calculando el área debajo de la recta, entonces ellos dijeron, bueno, empecemos a llenarlas, o en este caso, empecemos a utilizar diferentes unidades de medida. Cuando les digo unidades de medida, ya no vamos a hablar solo de la unidad, vamos a hablar ahora de media unidad o de un medio. Entonces, si nos percatamos, vamos a ir haciendo por partes. ¿Qué pasa cuando X vale 1? Bueno, cuando X vale 1, Y vale 1. ¿Sí? Porque si nos acordamos, se los acabo de escribir, la función Y igual a X, que nosotros le asignamos valores a X, cuando X es 1, pues Y va a ser igual a 1. Y va a ser igual a 1. Cuando X es 2, pues Y va a ser igual a 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando X es 1? Y va a ser igual a 1. Entonces, como podemos ver, el área que va por acá no es una unidad completa, es media unidad. Entonces la vamos a colocar aquí. Y ya está. Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Es media unidad. Cuando X es 1, Y va a ser igual a 1. Y por ende, eso significa
Eso significa que si nosotros queremos calcular el área de esa, hasta x igual a 1, nos da 0.5. Nos da 0.5, estamos, ¿verdad? 0.5. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos, ok, que x es 1, y es 1, el área es 0.5? ¿Qué pasa cuando yo le doy o le pongo el valor a la x, le doy el valor de 2? Bueno, vamos a ver qué sucede. Cuando x es 2, ok, uy, por aquí se me descontó. Cuando x es 2, vamos a colocar, ahora sí tenemos una unidad, como pueden ver, miren, las amarillas van a ser las unidades. Tenemos una unidad, pero, tenemos también media unidad sobrante aquí. Y la voy a colocar ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, cuando x es 2, voy a hacerlos otra vez aquí el 0.5, se me puede escribir un poquito más ordenado. Estamos el 0.5. Todavía me estoy acostumbrando a escribir con esto. Entonces, cuando x es 1, el área va a ser 0.5. Ahora, cuando es 2, contémoslo juntos. Estamos que el amarillo va a ser 1 y los triangulitos pequeños tienen el valor de 0.5, ¿verdad? Eso creo que lo entendemos. Entonces, contemos. Sería 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Entonces, cuando x es 2, tenemos que el área va a ser igual a 2. Y ahí está. Voy escribiéndolos sobre la línea, pero un poquito más abajo. Vamos a ver aquí. Entonces, habíamos dicho que cuando x es 1, entonces aquí va a ser igual a 0.5, ¿no? Vamos a escribirlos aquí en medio. 0.5. Cuando x es 2, habíamos dicho que era el área igual a 2, ¿verdad? Ok, hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 3? ¿Qué pasa cuando x es igual a 3? Bueno, hagámoslo. Por eso copié muchos cuadros aquí, ¿no? Copié bastantes figuras. Entonces, cuando x es 3, vamos a poner uno por acá. Vamos a poner el otro por acá. Y si se fijan, tenemos un espacio arriba de medio, entonces lo vamos a colocar por este lado. ¿Ok? Estamos en 3, ¿verdad? Estamos en 3. ¿Qué pasa cuando x es igual a 3? Bueno, contémoslo junto. Cuando x es igual a 3, tenemos 1, 2, 3, 4 y medio. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4 y medio. ¿Ok? Entonces, 4 y medio. Ahora, como nosotros estamos trabajando con, si lo pueden ver ustedes, aquí puse 0.5, ¿no? ¿Y cómo represento yo 4 y medio? ¿Cómo voy a representar yo 4 y medio? Bueno, 4.5. Y luego ya van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, cuando x es igual a 3, nosotros vamos a tener que el área es igual a 4.5. 4.5 es el área cuando x es igual a 3. Hasta ese punto de 3, el área es 4.5. ¿Estamos? Ahora hagámosla hasta 4. Vamos a ver qué sucede cuando llegamos a 4. Aquí voy a tener que duplicar porque ya no tengo más figuras. Alright. Entonces voy a ponerlas por acá. Voy a duplicar esto también por acá. Ok. ¿Qué pasa entonces cuando x es igual a 4? Vamos a colocar una por aquí, otra por acá, colocamos otra aquí y vamos a colocar una de medio por acá arriba. Recordemos que nosotros estamos evaluando hasta 4. Eso quiere decir que x va a llegar hasta 4. ¿Ok? Hasta aquí va a llegar la x. 4. Entonces, contemos. ¿Cuál es el área cuando x es igual a 4? Vamos a ver. Ahí ya teníamos 1, 2. Tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es 8. ¿Ok? Es 8. Entonces vamos a colocar aquí el número 8. ¿Ok? Vamos a colocar ahí el número 8. Si se fijan, ¿ok? Si se fijan, voy a tratar de marcarlas aquí con otro color. Cuando x es 1, entonces tenemos que el área es 0.5. Cuando x es 2, tenemos que el área es 2. Cuando x es 3, tenemos que el área es 4.5. Y cuando x es 4, tenemos que el área es 8. ¿Ok? Tenemos que el área es 8. Porque estamos utilizando una unidad de área. Esto lo representamos como 1 y cuando tenemos obviamente la mitad, entonces 0.5.
0.5. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Aquí surge algo bastante interesante y ellos también lo notaron, claro, son genios. Como este es el área de esos puntos, o mejor dicho, el área por debajo de esos puntos, si se fijan, el 0.5 lo podemos representar, no vamos a trabajar con decimales, lo vamos a cambiar y van a ver la importancia de hacer ese pequeño movimiento. Vamos a cambiar el 0.5 en decimal, perdón, en fracción. No vamos a trabajar en decimal, lo vamos a cambiar a fracción. Y la fracción de 0.5 pues es igual a un medio. Estamos, ¿verdad? Que es igual a un medio. Un medio. Luego, ¿qué pasa si nosotros cambiamos ese 2 a fracción? Hay muchas maneras de cambiar un 2 a fracción. Hay muchas maneras de cambiar un 2 a fracción. Sin embargo, yo voy a cambiarlas todas. Todos esos números que están ahí, los voy a cambiar a fracción que tengan un común denominador. Y ese común denominador va a ser el 2. ¿Estamos? Ese común denominador va a ser el 2. Entonces, voy a cambiar el 2 a una fracción cuyo denominador sea 2. Entonces, la que voy a utilizar es 4 sobre 2. Yo no estoy alterando ningún número. Simplemente estoy modificando, cambiando su forma. Pero yo no estoy cambiando el valor del número, solamente escribiéndolo de otra forma. Luego tenemos el 4.5. Luego tenemos el 4.5. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir el 4.5 en fracción? ¿Cómo podemos escribir el 4.5 en fracción? Bueno, sabemos que es 4.5, ¿no? Entonces, la fracción va a ser igual a 9 sobre 2. 9 sobre 2 va a ser la fracción, porque 9 sobre 2 es igual a 4.5. Y luego tenemos el 8, que también lo vamos a cambiar a fracción utilizando el 2 como denominador. Le voy a cambiar este 9, no me gustó como lo hice. 9. Ok, entonces ahora cambiamos el 8. El 8 vamos a cambiar por 16 sobre 2. Ok, ahí está. Ahí está. Y todavía no terminamos. Solo para que ustedes se fijen el proceso de cómo vamos, ¿ok? Quisimos calcular el área de una recta. Fuimos utilizando unidades y en los poquitos las íbamos rellenando con la mitad de esas unidades. ¿Ok? La mitad de esas unidades. Una vez al tener los números, los cambiamos a fracción con un mismo denominador que es el 2. Si se fijan, todos esos números se pueden escribir en fracción. Y no sé si ahora ustedes notan algo interesante. Ellos lo notaron. No sé si ustedes logran ver lo que sucede con esos números, un medio, 4 medios, 9 medios, 16 medios. No solo que el denominador es 2, porque está claro, ¿no? Hombre, el denominador es 2, pero no, si se percatan, el 1, el 4, el 9 y el 16, todos esos son, en efecto, cuadrados perfectos. ¿Y qué es un cuadrado perfecto? Ustedes se preguntarán. Bueno, el cuadrado perfecto es todo aquel número que es el producto, ¿ok? Es el producto de multiplicar, dos números iguales, ¿ok? Dos factores iguales. Como por ejemplo, tenemos el 2 por 2. Son dos factores iguales y tenemos como resultado 2 por 2, 4. Tenemos el 5 por 5, que son dos factores iguales, y tenemos como resultado 25. Entonces, el 4 y el 25 los denominamos cuadrados perfectos. ¿Okay? Cuadrados perfectos. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, el 1, el 4, el 9 y el 16 son cuadrados perfectos. Entonces, yo los voy a representar como cuadrados perfectos. ¿Okay? ¿Cómo hago eso? Sencillo. Muy sencillo. Vamos a representar el 1 medio como un cuadrado perfecto. Entonces sería de la siguiente manera. 1 al cuadrado sobre 2. Y voy a hacer lo mismo con el 4. ¿Cómo represento el 4 en cuadrado perfecto? Bueno, sería 2 al cuadrado sobre 2. Y lo mismo con el 9, que sería 3 al cuadrado
sobre 2. Y lo mismo voy a hacer con el 16, que sería 4 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ahí está. 1 al cuadrado sobre 2, 2 al cuadrado sobre 2, 3 al cuadrado sobre 2 y 4 al cuadrado sobre 2. Todos esos números son exactamente iguales a estos. Y estos de acá son exactamente iguales a estos. Nada más que yo estoy utilizando diferentes formas de escribirlos. Entonces, si ustedes se percatan, y aquí es donde viene, por así decirlo, la magia. Si ustedes se percatan, en matemáticas, en muchas ocasiones debemos observar si los números tienen algún patrón o si de repente nosotros podemos hacer algún juego con el álgebra, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, como la función que nosotros teníamos en primer lugar es f de x igual a x o y igual a x, voy a comparar, ¿ok? Voy a comparar y voy a generalizar, ¿ok? Voy a generalizar que para dicha función, observando los valores que tengo, nosotros podemos generalizar que todo esto es igual a x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Esta es la famosa y la mágica fórmula que más adelante se las voy a complementar que utilizamos. X al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿será cierto todo esto? Que yo solamente tengo que asignarle un valor a la X, elevarla al cuadrado y dividirla sobre 2 para obtener el área hasta ese punto de la X. Bueno, en el cuadro de arriba solo lo hicimos hasta el 4, ¿verdad? Entonces hagámoslo con el 5, utilicemos digamos, el mismo patrón que llevábamos para ver si es cierto, para ver si ellos llevaban la razón. Entonces nos vamos a dar cuenta de muchas. Voy a borrar esto. Entonces, esta formulita de ahí, importantísima. La voy a copiar aquí arriba también. ¿Okay? La voy a copiar aquí arriba. Entonces habíamos dicho que era x al cuadrado sobre 2. Ok, aquí voy a tener que hacer más, voy a tener que copiar más de estos porque ya no tengo. Ok, entonces ahora quiero ver cuál va a ser el área de esa función, o cuál va a ser el área de esa figura cuando x es 5, cuando x llega a 5. Vamos a ver, voy a colocar una por acá, voy a colocar otra por acá, voy a poner otra por acá. Voy a necesitar una más. Coloco aquí arriba y tengo, ya me había quedado una acá. Ahí está. Bueno, por ahí ustedes, bueno, ahí está, listo. Hasta ahí. Ok, entonces contemos. Contemos cuántas hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9, tenemos 10. Tenemos 10, ¿verdad? Recordemos que estas van a ser medio. Entonces tenemos 10, tenemos 11, 11, tenemos 12 y medio. 12 y medio, que sería 12.5, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces igual a 12.5. 12.5. Entonces, podemos hacer el mismo procedimiento, el mismo cálculo, que sería 12.5. Tendríamos que pasarlo ¿cómo se llama? A un cuadrado perfecto. ¿Ok? Tendremos que pasarlo a un cuadrado perfecto y ¿qué creen ustedes que va a dar como resultado? Entonces, para pasar esto a una fracción, lo que sería 25 sobre 2, ¿verdad? 25 sobre 2. Por 12.5 más 12.5, entonces eso nos va a dar igual a 25. Entonces, al tener 25 sobre 2, nosotros vamos a ver qué sucede si nosotros al momento de cambiar, en efecto, eso nos va a dar igual. Si nosotros cambiamos el 25 sobre 2 a número cuadrado perfecto, nos quedaría 5 al cuadrado sobre 2. Que 5 al cuadrado sobre 2 nos da a 12.5. Uy, perdón. Da 12.5 y nosotros ahí tenemos entonces que nos da exactamente a 12.5. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué sucede, porque como dijimos al principio, esta es una función bastante sencilla, es una función lineal. Vamos a ver qué sucede. Voy a pausar por aquí un ratito. Ahí. Y ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos otro tipo de función un poquito más compleja. ¿Ok? Ahorita regresamos.
Chicos, ya estamos de regreso y vamos ahora entonces a ver una de las partes más importantes del ejercicio, o más importantes, por así decirlo, del tema. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta, por así decirlo, esta función mágica, ¿ok? Cuando ya tenemos esta función mágica de por acá, esta de aquí, que es x al cuadrado entre 2, ¿ok? Nos damos cuenta, vamos a pasar para acá. Nos damos cuenta que x al cuadrado sobre 2, lo voy a escribir nuevamente, nos damos cuenta que x al cuadrado sobre 2, que esta función es el área, ¿ok? De esta otra función, que es la función x. Porque si recordamos, nosotros empezamos a buscar el área por debajo de esta función. Y esta función, como les había comentado al principio, esta función es la función f de x igual a x o también y igual a x. Entonces estamos hablando de la función de y igual a x o de f de x igual a x. Entonces, tenemos que el área, o digamos, esta función de acá, nos ayuda a buscar, o mejor dicho, esta función de acá nos ayuda a encontrar el área de esta otra función de acá. ¿Ok? Entonces, Newton, Leibniz, empezaron a buscar, a comparar, a analizar ambas funciones, ¿ok? Empezaron a comparar ambas funciones, estuvieron viéndolas, analizándolas por mucho rato y llegaron a muchas conclusiones. No sé si ustedes también pueden o observan algo bastante interesante entre ambas funciones y una de esas cosas es que una función, ok, una función, en este caso se las voy a marcar por acá, esta función de acá, función x, es un grado menor a esta otra función de acá. Esta función es de grado 2 y esta función es de grado 1. ¿Sí? Entonces, se dieron cuenta que de que al ser un grado menor, que una función sea un grado menor que la otra, es algo muy parecido a lo que le llamamos derivar, o mejor dicho, la derivada, que es un tema que tal vez, si ustedes quieren, lo podemos ver más adelante. Entonces, se dieron cuenta de lo siguiente. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Voy a escribir nuevamente. Voy a escribir nuevamente las dos funciones para que nos demos cuenta de lo que sucede. Tenemos la primera función que es x al cuadrado sobre 2. Y la otra función que es x. ¿Verdad? La voy a escribir por acá. La voy a escribir por acá. Entonces, nos dimos cuenta, o ellos se dieron cuenta que una función es un grado menor que la otra y eso es muy parecido a lo que nosotros le llamamos como derivar. Entonces, al momento de hacer ese pequeño análisis, dieron con lo siguiente, dieron con lo que les voy a mostrar que es ya la fórmula completa que utilizamos para integrar. Entonces, se dieron cuenta, primero que nada, que esta función de acá, es la integral de esta de arriba. Es la que utilizamos para encontrar el área por debajo de esta función. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros buscamos y calculamos la derivada de esta función de arriba, llegamos a que es x. La derivada de x al cuadrado sobre 2 nos da igual a x. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a repasar solo así rapidito lo que es encontrar una derivada de una función. Como tenemos nosotros x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2, entonces, al momento de nosotros, digamos, poder encontrar
la derivada de esta función, hacemos un truquito, más o menos, digamos, x al cuadrado sobre 2 es igual, x al cuadrado sobre 2 es igual a 1/2 por x al cuadrado. ¿Estamos? Es exactamente lo mismo. 1/2 por x al cuadrado. No estoy cambiando absolutamente nada, simplemente estoy escribiendo en una forma diferente, un poquito más, más entendible, más o menos. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de eso, vamos a tener siempre que 1/2. Para encontrar la derivada, sabemos que debemos mover el exponente y multiplicarlo por la constante, que en este caso, por el coeficiente, perdón, que sería 1, ¿okay? que sería 1. Entonces, si nosotros movemos este 2 para acá abajo, lo multiplicamos por 1, entonces nos quedaría, porque x, 1/2 por x, ¿no? Entonces nos quedaría 2, ¿okay? 2, y le restamos 1 al exponente, menos 1, nos quedaría 2x. Al multiplicar esto, entonces me quedaría, como que yo lo pongo aquí, les voy a hacer más o menos, les pongo aquí, digamos, 2x, y para que sea igual, entonces le pongo denominador 1. Entonces multiplico acá, me queda 1 por 2x, pues nos va a quedar igual a 2x sobre 2 por 1, que me quedaría igual a 2. Entonces, como tenemos un 2 en el numerador y el denominador, entonces vamos a simplificar, y la respuesta me quedaría 1x, o lo que es igual a x, que es esta x que nosotros tenemos acá. Esto que yo acabo de hacer ahorita es un proceso que se llama derivación. Yo estoy derivando, y para derivar, simple y sencillamente, tengo que traer, digamos, de una manera bastante, para que ustedes puedan entender. Lo que yo hice con el x al cuadrado fue simplemente traer el 2 hacia abajo y multiplicarlo con el coeficiente, que sería 1. ¿Ok? Cada x tiene ahí un 1. Entonces yo multiplico 2 por 1, que me da igual a 2x. Y al exponente yo le resto 1. ¿Ok? Porque estoy bajando los grados del polinomio, de la expresión en este caso. Entonces la respuesta ahí me quedaría 2x, y 2 menos 1 es 1, entonces me quedaría 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de x al cuadrado sobre 2 es igual a x. Y la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2. Entonces, a todo este proceso de encontrar la derivada o la integral y todo esto, entonces a ese proceso se le denominó como integrar. Integrar. ¿Ok? Integrar. Entonces, de ahí viene el concepto de integrales. Debemos buscar una función, ¿ok? Debemos buscar una función, ¿ok? Que me dé la derivada de esa misma función. Por ejemplo, nosotros teníamos la función x, ¿no? La función x. Entonces, tuvimos que buscar una función que al integrarla, esa función que nosotros encontramos, al derivarla, me diera x otra vez. Entonces, a todo ese proceso le llamamos integrar. Les explico nuevamente. Nuestra función inicial era x. Era x. Entonces, para encontrar el área por debajo de esa función, lo que nosotros debemos hacer es encontrar una función que al derivarla me da igual a x. Entonces, ¿qué función es esa? X al cuadrado sobre 2, que es la integral. X al cuadrado sobre 2. Y esa función, al derivarla, me da otra vez el mismo valor. El mismo valor. Entonces, en todo este proceso de integración, que es lo que estamos haciendo, estamos integrando, por eso le llamamos integral, se consiguió, digamos, ahora sí, la famosa, la fórmula, ¿no? Que sería de esta manera, la que les dan a ustedes en el colegio, ¿right? Y algo muy importante que en los libros digamos, se nos enseña este pequeño símbolo de acá. Lo voy a hacer un poquito más grande, más, digamos, aquí en el centro. Este pequeño símbolo de acá. Entonces aquí nosotros vamos a poner dx, no, vamos a poner la integral. No sé si enseñárselas con el símbolo, porque
el símbolo se los quiero explicar la próxima semana, bueno, la próxima semana en el próximo video. Entonces creo que únicamente voy a ponerles lo que es la función, ¿ok? Que sería la función, o mejor dicho, la fórmula para calcular, ¿no? Entonces vamos a tener que, um, cuando tengamos una potencia, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar, vamos a colocar la variable, que en este caso sería x, ¿ok? Que en este caso sería x, y vamos a sumarle, vamos a hacer unas cositas acá. Entonces, pero quiero tener un plano limpio para poder copiar la fórmula y poder explicársela más o menos. Así que para ese plano limpio necesito otra pizarra de menos. Ok, ahora sí, ya tengo un plano más limpio. Ok, entonces, esa famosa fórmula que se nos dio en la clase es la siguiente. Y sí, les voy a colocar el símbolo. Ok, voy a colocarles aquí el símbolo. Que para los que se preguntan, yo pienso, según he leído, que tanto Newton como, eh, más que todo Newton, eh, vieron que como era una especie de sumatoria, entonces me imagino que se fue por así, ¿no? Que empezó así, luego así, hasta que pues, se quedó con algo más o menos, ¿no? Entonces crearon el famoso símbolo de la integral. Entonces era integral de, aquí vamos a colocar el dx porque recordemos que en ese proceso involucramos también las derivadas. Entonces, la integral de la función x, en este caso, cuando olvidé colocarles el aquí. Y voy a colocar el exponente por acá y el dx por acá. Así, lo siento, así era. ¿Ok? Así. Entonces, la leemos la integral de la función x elevado a la n. ¿Ok? La integral de la función x elevado a la n. Y aquí vamos a colocar exactamente lo que vimos al principio, que estábamos colocando los cuadrados y los triángulos, que eso va a ser igual a x, que va a ser igual a x a la n más 1, ok, es igual a x a la n, a la n más 1, dividido por lo mismo para que podamos obtener el mismo grado, que sería n más 1. ¿Ok? Y vamos a colocar aquí el más c, que en el próximo video les explico dónde y por qué utilizamos ese más c. ¿Ok? Entonces, esta es la famosa fórmula que nosotros utilizamos para encontrar la integral de una función exponencial. Y en otras palabras, la utilizamos para calcular el área por debajo de una función. Y con esta no importa si es una función cuadrática, no importa si es una función lineal. Y con eso volvemos al principio. ¿Se acuerdan que el origen del problema era con figuras que tenían un límite curvo o circular, como la que vimos al principio, que venía más o menos así? Uy, bueno, pero bueno. Bueno, ustedes más o menos se lo pueden imaginar, ¿no? Que venía más o menos así. Entonces, ya no hay problema si nosotros utilizamos, o mejor dicho, el problema se resolvió al utilizar esta mágica fórmula que están viendo ustedes, que ahora más o menos ya tenemos como que una idea del por qué y para qué, sobre todo los personajes, ¿verdad? Que estuvieron detrás de esta tan interesante fórmula, ¿ok? Tan interesante fórmula. Entonces, para que siempre tengamos en mente a Newton y a Leibniz. Y pues chicos, con esto damos por finalizado el video. Espero que les haya gustado por ahí. No quise grabarlo nuevamente. Hubo partecitas, ¿no? Que de repente me hubiese gustado cambiarlo, pero nada, así se va a ir y espero que les guste. Les quería comentar que esta semana voy a estar haciendo un análisis de las cositas que he estado haciendo en estos días. Voy a hacer un análisis del libro, bueno, de los libros de Javier Santaolalla. El primero, de Bosón de Higgs no te va a hacer la cama, buenísimo, este ya lo terminé. Y prontamente, creo que hoy o mañana,
termino el segundo de Javier Santolaya, que se titula ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? También buenísimo. La verdad que lo mejor que he leído en mucho tiempo. Y también, ahorita que está de moda, ¿no? Lo de la bomba atómica, Oppenheimer y todo eso, me leí una cantidad de libros y el último que leí fue sobre no mi científico favorito, pero lo pongo en mi top 5 de científico favorito, que es Werner Heisenberg. Existe el mundo cuando no lo miras. Este ya lo tengo, creo que unas 10 páginas. Entonces voy a estarles hablando de esos tres libros me acabo de completar, bueno, hace un par de semanitas me completé el Octopath Traveler. Por aquí lo pueden ver, Octopath Traveler 2. Bueno, la de tener una buena cámara no me la sé. Me tomaron alrededor de 85 o 90 horas y también tengo pensado como hacer una lista de los JRPG, mis JRPG favoritos para que ustedes puedan conocerlos y si recomiendan alguno también estaría magnífico. Entonces chicos, ha sido un placer y nos estaremos viendo muy pronto.